Gracias, doctor Gustavo, doctor Luis Genaro, doctor Iván, señoras vicepresidentas, señoras y señores delegados a este Congreso Cafetero, invitados especiales, señor presidente de Colpensiones. Pues dos retos muy grandes, doctor Mauricio Olivera y doctor Gustavo, nos corresponden en este momento. Primero, darle continuidad a las deliberaciones de tan alto nivel de este Congreso que convoca a los cafeteros y al país y por supuesto al Gobierno Nacional. Y lo segundo, enfrentarnos al águila descalza. Somos el único obstáculo para ese evento cultural, pero tenemos a nuestro favor la seriedad, el compromiso de todos ustedes que han hecho y seguirán haciendo patria y que además participan de primera línea de las preocupaciones que como sociedad tenemos en materia de empleo, de formalización, de trabajo decente. Y por eso, para el Ministerio del Trabajo, para el señor ministro Luis Eduardo Garzón, a quien excuso por razones imponderables de manejo de agenda, con su mandato para transmitir al doctor Luis Genaro, al doctor Iván, al cuerpo directivo de la Federación, a todos los comités presentes y delegados en este Congreso, un saludo de reconocimiento, de exaltación y de gratitud por esta convocatoria. Constituye un motivo de singular importancia el poder hacerse presente en estas deliberaciones para hablar de trabajo. Porque sin duda la política del país no solamente se refleja en tan importantes atributos como el fortalecimiento de la infraestructura, la ampliación del mercado nacional e internacional, las políticas de subsidio y de apoyo que son necesarias, que hay que fortalecer, que hay que manejar en las épocas pertinentes, sino que se basa en una orientación de política social. Y lo más importante para lograr la redistribución, sin duda, es el empleo, es el pleno empleo. Y el sector agropecuario representa un importantísimo aporte para el empleo del país. Por eso, hablar de empleo es una circunstancia obligada en un Congreso integral con los retos que la Federación ha asumido y que va a asumir hacia el futuro. Porque además el señor vicepresidente de la República rememoraba con añoranza la época dorada a la que él hacía referencia. Pues bien, es que además, si lo vemos en el tema del trabajo y de la formalidad, han sido los cafeteros los que desde los años 20 se inventaron la parafiscalidad y se la inventaron para el mundo. Luego lo adoptan en Francia como un mecanismo de financiación, pero la parafiscalidad estaba orientada y lo está al fortalecimiento del sector y al fortalecimiento del recurso humano que trabaja para el sector. Por eso, al ampar con todas esas políticas que aquí se han debatido y a la decisión inquebrantable del Gobierno Nacional por estimular, acompañar, por supuesto, los esfuerzos del sector que hoy presenta unos resultados muy importantes para la economía del país, está sin duda el tema del empleo y de la importancia de mirar al trabajador del campo. ¿Cómo vamos a llegar? Con subsidios, con apoyos, con promoción del trabajo decente. Y por eso nuestro tema es, y el tema del eje central de la acción del Ministerio del Trabajo, la lucha por avanzar en la consolidación de condiciones de trabajo decente en el país. Porque el trabajo decente es sustentado en la educación, es el asidero para la paz y el mejor realizador de la equidad. La seguridad social de una sociedad, de un país, se estructura sobre la base del pleno empleo. Solamente cuando logremos condiciones de empleo digno universales vamos a poder contar con sistemas de seguridad aún mejores, más incluyentes, contributivos y sustentables. Es por eso que entendemos que la formalidad, si quieres pasemos una lámina solamente que vamos a exponer, es por eso que la formalidad laboral se constituye en un eje central de la política de empleo del Gobierno Nacional. Usted lo refería, doctor Gustavo, estamos hablando de una informalidad que en las áreas metropolitanas llega al 49%, pero que en el agregado nacional se ubica en un 64%, y aunque la hemos reducido del 68 al 64, no podemos estar contentos.
Nuestra sociedad creó 2,5 millones de empleos, pero tenemos unos índices de informalidad como América que entrañan una discusión profunda y un trabajo de todos por avanzar en esa dirección de afrontar ese reto. Y en el sector agropecuario la informalidad ronda más del 85% de los trabajadores. Por eso debemos tener un enfoque muy importante en esa búsqueda de condiciones que permitan de manera progresiva, de manera ampliada, de manera paulatina, el llegar a esas coberturas. Porque aquí lo que quiero significar es que el gobierno nacional, en las políticas de empleo y dándole prioridad a la formalización laboral, ha adoptado una serie de medidas orientadas a facilitar la vinculación de trabajadores a la formalidad laboral. Porque en el plano a su izquierda encuentran ustedes la protección laboral en la vejez, la protección en el trabajo, la protección del subsidio familiar. Y hemos adoptado una serie de medidas orientadas precisamente a permitir que los colombianos, los trabajadores, puedan tener nuevos mecanismos de protección. Ahora el doctor Mauricio Olivera se referirá especialmente al tema de los beneficios económicos periódicos como una alternativa de ahorro para la vejez. Pero igualmente el sistema de riesgos laborales ha experimentado enormes transformaciones y el sistema de subsidio familiar también debe actualizarse. Porque la mejor política de empleo es alcanzar la seguridad social anhelada. Y entendemos que la formalización laboral depende de un fenómeno que es la informalidad, que es multicausal. Hay múltiples causas de la informalidad: los costos laborales, la productividad, los costos que tienen los empleadores de contratar, los gastos de operación de la contratación, lo difícil que es la afiliación en oportunidades al sistema de seguridad social y también, por supuesto, fenómenos culturales, no los podemos desconocer. Nuestra sociedad tiene un amplio nivel de informalidad cultural cuando negociamos la tarifa del servicio público de bus, cuando uno pide que lo lleven con un precio distinto. Tenemos una multicausalidad de fenómenos y por eso tenemos que responder a la informalidad con múltiples acciones, con acciones integradas, con acciones bajo una filosofía: formalización a la medida. No podemos implementar esquemas universales basados en inspección, vigilancia y control. Tenemos que ser creativos en la posibilidad de, respetando las condiciones sectoriales, ocupacionales del país, poder avanzar en esquemas de formalización a la medida que permitan incluir poblaciones de trabajadores. Y es por eso que en ese empeño se han adoptado medidas tan importantes como la posibilidad de que los trabajadores colombianos que laboran menos de 30 días y que ganan menos de un salario mínimo al mes puedan ser afiliados a la Seguridad Social Contributiva por periodos semanales de pago a la cotización. Eso nos interesa mucho. Y yo sé que en el sector algunas unidades productivas, algunas organizaciones, algunos productores pueden acoger ese mecanismo. Antes, una persona que tenía o que laboraba 8 o 10 días al mes tenía que ser pagada su seguridad social liquidándola por un mes, ¿cierto? Esa cotización por semanas que permite el fraccionamiento del pago de la seguridad social constituye una ruta en la dirección de mayor inclusión de trabajadores que podrán seguir vinculados al régimen subsidiado de salud, pero que tendrán la oportunidad de hacer ahorro pensional, doctor Mauricio, y tener una historia laboral para construir pensión, tener acceso a riesgos laborales y tener acceso a las cajas de compensación. Hoy tenemos alrededor de 15.000 trabajadores que han arrancado en ese proceso. Es un número que por supuesto tendrá que aumentar, pero que beneficia a algunos casos de jornaleros, de trabajadores por días en el campo y que beneficia a jóvenes en las ciudades que trabajan en sectores de comercio, en sectores de servicios, y vamos en esa dirección. Pero asimismo hay otras alternativas como la pensión familiar, que permite unir esfuerzos para que las personas puedan integrar y lograr una pensión por familia, la implementación del servicio público de empleo, que todavía es muy urbano, doctor Luis Genaro.
tenemos que dar la mirada también en el servicio público de empleo hacia el campo, hacia los trabajadores agropecuarios, pero es una herramienta que la sociedad ha construido. Hoy hay cerca de 300 centros de atención en el país, sin costo, para que las personas que buscan empleo puedan llegar a oportunidades laborales de manera gratuita, con acompañamiento personalizado. Eso es otro logro de la sociedad y vamos avanzando en esa dirección. Y hay retos sectoriales como la afiliación de trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos, y ya estamos en una cifra cercana a los 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, de los 735.000 que según el censo tenemos vinculados al trabajo doméstico en Colombia. En fin, hay una serie de acciones que van en esa dirección y creemos que como sociedad estamos en la ruta correcta, porque hace poco tiempo no pensábamos en la informalidad, la veíamos como parte del paisaje y ahora ya estamos afrontando la necesidad de que el trabajo decente sea el pilar del desarrollo económico del país. Por eso los debates de cómo le colocamos más recursos a los trabajadores, los recargos nocturnos y todos estos temas tienen que ser vistos desde esa perspectiva. Sin embargo, tenemos mucho por hacer y mucho por avanzar en esa estrategia de la formalización a la medida. Y yo quiero registrar de manera categórica y enérgica el compromiso de la Federación de Cafeteros por acompañar estos esfuerzos con el Ministerio del Trabajo. Esfuerzos que desde hace más de un año hemos venido implementando para poner en funcionamiento los beneficios económicos periódicos. Hemos hecho pilotos en varios departamentos del país, hemos trabajado particularmente en Caldas, vamos hacia Cauca y Nariño, y hemos logrado el acompañamiento de diferentes empresas de la cadena de producción y comercialización del café para lograr implementar esta estrategia de los beneficios económicos periódicos y lograr así que trabajadores del sector puedan beneficiarse con estos ahorros hacia la vejez. Por eso, esa alianza y ese equipo de trabajo debe mantenerse y debe verse hacia el futuro. Y con la instrucción del señor ministro Garzón, la propuesta del Ministerio del Trabajo es que a partir de este Congreso, a partir de todo lo que se ha hecho, podamos formalizar ese pacto por el trabajo decente, la formalidad laboral con el sector cafetero. La formalización laboral, amigas y amigos, no es una amenaza, no puede ser vista como amenaza. Quizá al primer semestre de este año me reunía con el comité tal vez de cafeteros del Quindío y sentíamos y hacíamos una charla muy franca en esa dirección sobre el riesgo que representa, digamos, más costos en la producción. Tenemos que ser conscientes y somos conscientes de ello, pero no por eso vamos a cerrar nuestra inteligencia para ver fórmulas de mejora. Y esa es la propuesta. La propuesta en la que estamos trabajando de manera denodada es en instrumentar un piso mínimo de protección para los trabajadores del sector agropecuario. Esto lo hemos visto con el Ministerio de Agricultura, lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud, tenemos por delante el panorama del Plan Nacional de Desarrollo que nos permita lograr un esquema de vinculación a la seguridad social para esas personas que no tienen un ingreso de un salario mínimo ni superior y que combine las alternativas de la salud subsidiada, mantenimiento en el régimen de salud subsidiada, que lo combine con la implementación de los beneficios económicos periódicos, es decir, que estos trabajadores puedan hacer ahorro voluntario y flexible para su vejez y con la posibilidad de que se afilien a las administradoras de riesgos laborales, teniendo protección frente al caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Como un primer piso de protección, bajo una consigna general, todos ponen. El Estado aporta los subsidios en el régimen subsidiado, aportará los subsidios en los beneficios económicos periódicos al ahorro del trabajador, el trabajador colocará unos recursos para su ahorro y procederá a la afiliación a riesgos laborales, la cual puede ser pagada por el trabajador o con el apoyo del dueño, del productor de la unidad productiva. Pensando en una cotización de nivel 3 de riesgo para un trabajador no mecanizado del sector agropecuario, estaríamos hablando de 15.000 pesos mensuales de pago a la ARL, lo que permitiría que ese trabajador esté cubierto también en el caso de los riesgos laborales, que son los que también representan un alto nivel de riesgo para los propios dueños de las unidades y los trabajadores. Esa es una iniciativa que entendemos es de principal magnitud. En el sector agropecuario, 2.300.000 trabajadores ganan menos de un salario mínimo
A ellos tenemos que llegar y vamos a llegar con BEPS y esperamos avanzar en esa estrategia combinada de afiliación a la seguridad social, salud subsidiada, riesgos laborales y BEPS. Con la posibilidad, y esto es ya más a nivel gremial sectorial, que con un esfuerzo que hagan los gremios de la producción podamos cofinanciar el pago de riesgos laborales a través del Fondo de Riesgos Laborales. Para ese pacto, doctor Luis Genaro, señor presidente del Congreso, es un reto que podamos explorar alternativas de que todos aportemos con la misma parafiscalidad, que pongamos unos recursos que nos bajen los costos de riesgos laborales y podemos utilizar una porción del Fondo de Riesgos Laborales para apoyar esos esfuerzos gremiales, sectoriales en esa dirección. Avancemos pues en esa discusión. La Federación ha estado muy presente en el diseño y en la deliberación y en las discusiones sobre esta materia de este piso mínimo de protección y esperamos que el 2015 sea el año de implementación del mismo. Pero no se quedan ahí los esfuerzos, terminaría con 3 más de ellos. Tenemos que avanzar en una reforma al sistema de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar han sido marcadamente urbanas, bueno, digámoslo en general, como la seguridad social. Nosotros nos vimos la seguridad social para las ciudades. Nosotros no tenemos en cuenta, que yo como BEPS sí lo tiene en cuenta, que es que las matas, las plantas no crecen mensualmente, no producen mensualmente y que las cotizaciones tienen que permitirse como en otros países de manera estacional, según el ritmo de la producción y según el ritmo de las posibilidades de ingreso. En general la seguridad social ha sido muy citadina y las cajas de compensación familiar no escapan a ello. Pues bien, les anuncio que a través de un pacto con las cajas de compensación familiar el Ministerio del Trabajo lidera con todo el gobierno nacional una estrategia para reformar las cajas de compensación familiar, para focalizar sus acciones en los ejes centrales de protección a los trabajadores, en la regionalización de las cajas de compensación para lograr que las cajas con mayores oportunidades de crecimiento en las regiones sirvan para apalancar las otras de la zona y con una preocupación fundamental, que a la luz del Plan Nacional de Desarrollo en su capítulo de crecimiento verde, las cajas miren al campo y se generen a los trabajadores del sector agropecuario y se generen servicios adecuados para estos trabajadores, líneas de crédito expeditas, el subsidio familiar con una mayor proporción y por qué no apalancar un fondo especial de subsidio familiar para los trabajadores agropecuarios en el que puedan involucrarse no solamente aportes de los empleadores, sino también aportes de la nación. Este es uno de los retos de la reforma, particularmente en el tema de las cajas de compensación familiar. El experimento de Concaja no nos sirvió y lo que queremos es que todas las cajas de compensación se pongan las botas para llegar a los municipios del país, para extender servicios y para que lleguen como las ARLs también a los trabajadores del sector agropecuario. Esta reforma debe estar lista para el mes de marzo y debe debatirse en el año 2015. Queremos que sea de consenso, de acuerdo, con una lógica de pacto y por supuesto el gobierno nacional hará su liderazgo. Y finalmente, 2 elementos que el sector trabajo coloca a disposición, por supuesto, de la Federación y de los cafeteros de Colombia, que se vienen trabajando y que hay que fortalecer, todo lo que tiene que ver con el determinante de la formación para el trabajo y la productividad, con el SENA, los programas del Servicio Nacional de Aprendizaje en jóvenes rurales, para que los jóvenes se queden en el campo, que incrementen su productividad. Tenemos que diseñar dentro de esas líneas unas particularmente dedicadas al tema de formación para el campo. Y finalmente la asociatividad a través de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias para que en esos clústeres que se han hablado aquí podamos también incluir recursos para fortalecer la asociatividad en el sector agropecuario. Son pues una serie de retos muy grandes con una visión de futuro, retos que se vienen construyendo, retos que se fundamentan en la decisión de la sociedad y de toda la comunidad cafetera de fomentar el trabajo decente, porque todos estamos interesados en que se mejoren las condiciones de productividad, de generación de ingresos y la mejor forma es invirtiendo en el talento humano, previniendo riesgos y mejorando las condiciones de acceso a los servicios sociales de los trabajadores del campo. Pues bien, eso que habíamos tenido olvidado, hoy lo tenemos en la agenda prioritaria y el mensaje del Ministerio del Trabajo
Ahora profundizaremos con el doctor Mauricio Olivera en toda la consideración específica de qué son los beneficios económicos periódicos, ese ahorro voluntario. Pues bien, para el Ministerio del Trabajo es prioritario este tema y por eso celebra la oportunidad que se nos ha dado, la posibilidad de que dialoguemos sobre inquietudes en estos temas y de que creemos nuevas alternativas para fortalecer el trabajo decente en el sector agropecuario y particularmente en el sector cafetero. Así como ustedes han construido país desde siempre, queremos renovarles la invitación para que sean el piloto, el abanderado de la construcción de estos nuevos mecanismos, de esta nueva protección, de este piso de protección y de los nuevos servicios sociales para los trabajadores del sector. Muchas gracias.